Y vamos a presentar a nuestro hermano que va a traer la palabra de Dios. Él es nuestro hermano César y lo vamos a recibir, hermano, con un aplauso, amén. Para animarlo, este aplauso va a ser para nuestro Dios también, amén. Y escuchen lo que el Señor nos trae por medio del hermano. Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a este tiempo de escuchar la palabra de Dios. La gloria sea para Dios, no para mí siempre, ¿verdad? Ponga siempre su mirada en Cristo, no en los hombres. Yo soy un hombre como cualquiera y le voy a fallar, pero Dios no le falla, así que ponga su mirada en Jesucristo, ¿verdad? Vamos a comenzar orando para escuchar esta palabra que Dios ha ayudándome a mí y sea hablando de esta también. Que Dios nos abra nuestro corazón a esta palabra, ¿verdad? Hasta el tiempo de predicación de la palabra de Dios. Dios, te damos gracias por ser Señor maravilloso, te damos gracias porque tú estás aquí, te damos gracias porque tú eres grande, por servir Jesús, te damos gracias porque tú eres Dios, Señor Jesús. Te pido, Padre, que tú toques el corazón de cada persona que va a estar aquí presente, Padre mío, que nos escuchan a través de las redes sociales, Padre mío, para que tú puedas, Señor Jesús, hablar a su corazón para traer esta palabra, habla a su mente también, Dios, y obra de Jesús. Te pido, Padre, que nos ayude a hablar con claridad, Jesús, que pueda hablar claramente, Padre, porque hablo rápido, Señor, con tu mano ahí, Dios. Te pido que me ayudes, Padre, que se entienda y se comprenda esta predicación, Dios, en tu precioso nombre, Dios. Toca el corazón de mis hermanos ahora mismo, Dios, y ayúdales, Padre mío, ahí para Cristo siempre. Lo pedimos en tu precioso nombre, amén y gracias. Bueno, este sermón se llama ¿Cómo compartió el Evangelio el apóstol Pablo? ¿Te ha puesto usted a pensar cómo compartió el Evangelio del apóstol Pablo? ¿Cómo compartía con la gente afuera el mensaje del Evangelio? ¿Se ha puesto usted a constatarlo o a hacer contraste como lo hacía él, como lo hacemos nosotros en este tiempo? ¿Usted se ha imaginado eso? Porque el evangelismo moderno promete muchas cosas que Dios nos promete, ¿verdad? Y vemos cómo es que el evangelismo bíblico promete una cruz, ¿verdad? Y que la gente va a morir por causa de Cristo, que la gente va a ser apedreada, aborrecida por causa de Cristo. Sin embargo, el evangelismo moderno promete una vida de felicidad, ¿verdad? De bienestar y de muchas cosas que realmente la Biblia pues, no las promete de esa forma, ¿no? Entonces vamos a aprender esta tarde cómo compartió el evangelio del apóstol Pablo, ¿verdad? Para podernos también volver a las escrituras y compartir con los que no conocen a Cristo el mensaje del evangelio, cómo la Biblia lo enseña, cómo la Biblia lo dice, ¿verdad? Por eso vamos a leer Hechos 20, 19 al 21. Vaya usted a buscar su Biblia, Hechos 19, 20 al 21. Amén. Dice así, ¿ya lo tienen? Hechos 20, 19 al 21. Dice así. ¿Ya lo tienen? Dice así. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las asechanzas de los judíos, como nada que fuese útil, he bebido de anunciar, enseñaros públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. O sea, ahí dice Pablo que él sirvió con lágrimas y pruebas, ¿verdad? Para predicar el Evangelio, ¿verdad? Ahora, nosotros hoy en día, al momento de predicar el Evangelio a los perdidos, no queremos decirles que Dios es un Dios santo y justo, que castiga el pecado y que Él aborrece el pecado, y tampoco queremos decirles que existe un infierno y que es real y que ahí van a parar todos los que rechacen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Tampoco es que le queremos hablar del arrepentimiento para con Dios, así como hacerles ver a los hombres que son pecadores y que han violado la ley de los 10 mandamientos y por lo tanto están bajo la ira de Dios. Tampoco queremos advertirles del juicio venidero y del día del juicio y del infierno, porque se nos dice que eso no es algo amoroso, ¿verdad? Eso no es algo muy amoroso, ¿verdad? Y se nos enseña a que no tenemos que hablar de todo esto para no asustar a las personas, para no hacerles sentir condenadas
culpables, porque eso no es buena idea. Pues las personas se pueden ir de la iglesia y nunca van a llegar a la iglesia tampoco, ¿verdad? Pues se nos enseña a predicar de esa forma muy amable, ¿verdad? Cuando la Biblia enseña otra cosa. Porque se preocupan mucho por el que dirán las personas, por el que van a decir, por qué van a pensar las personas, o porque las personas no van a llegar a la iglesia si yo predico un mensaje fuerte, como la Biblia lo enseña, ¿verdad? En cambio, se nos enseña a predicar un evangelio más amable, ¿verdad? Más amable, así como que no molesta mucho a la gente, ¿verdad? No confronta con la verdad, no confronta con el pecado, y se nos enseña que tenemos que ser un poquito más amables, ¿verdad? Se nos enseña en la iglesia, ¿verdad? Muchas iglesias, tal vez aquí también, ¿no? O usted mismo piensa así. Pero ¿cómo predicó el evangelio del apóstol Pablo? ¿Se han puesto a pensar cómo predicó el evangelio del apóstol Pablo? ¿Lo hizo como nosotros? ¿Le importó a Pablo si la gente se ofendía o no? Rehusó hablar temas que a la gente no le gusta escuchar, como el pecado o como la depravación total del hombre, o la ira de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios, que el hombre está bajo la ira de Dios, que el hombre es malo, que el hombre está condenado al infierno, que no puede entrar al cielo por sus propios méritos, que las obras no salvan, etcétera, ¿verdad? Todos esos temas habló Pablo y nos confronta con la verdad. ¿Le importó a Pablo si la gente se iba de la iglesia o se quedaba? Se hablaba de esos temas. ¿Le importó a Pablo si la gente se sentía muy mal por lo que él decía? En este mensaje veremos cómo compartió el evangelio del apóstol Pablo, ¿verdad? Pero tenemos que leer Hechos, Romanos y todas las cartas de Pablo para poder tener cómo lo hizo él. Nosotros vamos a sacar algo por ahora pequeño, ¿no? Entonces, primero vamos a ver que Pablo no le rehuyó a hablar la verdad. Vayamos a Hechos 20, 20 y 21. Pablo no rehusó hablar la verdad. Él no anduvo con que si voy a hacer sentir mal a la persona, ¿verdad? Por hablarle lo que la Biblia enseña. Vamos a ir a Hechos 20 y 21. Hechos 20 y 21. Sí. Y como nada que fuese útil he oído denunciaros y enseñaros públicamente por las casas, testificar a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo no rehusó hablar la verdad, él dijo la verdad, él enseñó la verdad, confrontó a las personas con la verdad, ¿verdad? Dice que él públicamente y por las casas enseñó la verdad. Veamos a Hechos 17, 16 al 17. Vamos a ver ahí cómo Pablo también públicamente y por las casas enseñó la verdad, en todo lugar donde se paraba. Busque ahí Hechos 17, 16 al 17. ¿Lo tienen? Es así. Mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se crecía viendo la ciudad entregada de la tierra. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Así que Pablo enseñaba, predicaba, discutía, hablaba la verdad siempre, ¿verdad? No tenía temor a hacerlo, ¿verdad? A Pablo no le importó que la gente se burlara de él por decir la verdad, o que se ofendiera, se enojara o le rechazara. Él siempre dijo la verdad y no le huyó a hablarlo, ¿verdad? Veamos a Hechos 17:32, ahí mismo, dice ahí Hechos 17:32. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya estudiaremos acerca de esto otra vez. Así que Pablo exponía la verdad para que la gente conociera la verdad y fuese salva, ¿verdad? Pablo se mantuvo firme en predicar siempre la verdad. Vayamos a Hechos 26, 19 al 23. Ahí mismo en el libro de Hechos dice así, ¿lo tienen? Hechos 26, 19 al 23 dice así: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde de la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, de los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, primeramente poniéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes,
no diciendo nada de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. El Cristo había de aparecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es que Pablo se mantuvo firme en predicar siempre la verdad. Predicaba el arrepentimiento para con Dios, la gente se convirtiese y sumaban obras a Cristo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo predicó el Evangelio del apóstol Pablo. Para eso tenemos la epístola a los Romanos, una epístola de las, digamos que es el centro de todo el Evangelio. Cómo lo predicó Pablo, cómo lo enseñó Pablo, cómo lo proclamó Pablo, ¿verdad? Vayamos a Romanos 1, 18-32. Ahí nos dice cómo empezó Pablo a predicar el Evangelio a toda la criatura, ¿verdad? Primero empieza Pablo condenando a todos los gentiles y a todo el mundo. Pablo condena al mundo, ¿verdad? Pablo es la verdad a la gente. Pablo condena al mundo, ¿verdad? Y no anda con eso de que, ay, no digas esos temas, esas cosas, porque la gente se va a ofender, se va a enojar, se va a asustar, se va a ir. Pablo habla la verdad, dice la verdad, proclama la verdad. Entonces, no anda con que no hables del infierno, ¿verdad? No con que no hables de la ira de Dios, del juicio de Dios, ¿verdad? Eso va a molestar a la gente. No, Pablo habla la verdad y vamos a ver cómo Pablo empezó a compartir el mensaje del Evangelio a las personas, confrontar a las personas con la verdad. Vamos a Romanos 1, 18-32, dice lo siguiente: porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda injusticia, contra toda impiedad y injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su trono, poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, le dieron gracias, sino que se ofrecieron en sus razonamientos. Si no su corazón no tenebrecido, profesándose los sabios se hicieron necios, también la verdad, la gloria de Dios, el Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de colubrios y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la justicia de sus corazones, de modo que separaron de sus propios cuerpos, de cambiar la verdad de Dios por la mentira, honrando a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios les entregó a pasiones vergonzosas, pues como sus mujeres cambiaron el uso natural por el con la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se sentieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no pudieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, abusadores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de mal, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios y practican tales cosas, son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Así que Pablo empieza a decir que los hombres están bajo la ira de Dios. Yo sé que ese mensaje no es popular ahora, ¿no? La gente se molesta, se siente mal. Pero Pablo empieza a decir la verdad. Pablo condena a todos los gentiles y a todo el mundo. Él dice que están bajo la ira de Dios, porque con justicia han entendido la verdad de Dios. Porque los hombres no tienen excusa de la existencia de Dios, pues Dios les ha dado a los hombres la revelación de Él mismo a través de todas las cosas creadas. Él les dice que las cosas invisibles de Dios, no tienen poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación y que el hombre las puede entender por medio de todas las cosas que han sido creadas, ¿verdad? De modo que el hombre no tiene ninguna excusa de decir que no existe Dios, y de que no conoce a Dios, y de que es ignorante de Dios, y de que no puede conocer a Dios, pues Dios se las ha revelado al hombre a través de todo lo creado. Pero el hombre no lo ha ignorado y no le ha querido dar gloria y honra y no se ha querido rendir ante Él. Por eso está bajo la ira de Dios.
También dice Pablo que el hombre, habiendo conocido a Dios, pues no es ignorante de Dios, no le ha glorificado como a Dios, ni le ha dado gracias, sino que se ha amanecido en sus razonamientos. Por lo tanto, es culpable ante Dios y está condenado bajo la ira de Dios. Y si nuestro corazón puede ennegrecido. Ennegrecido significa nublado, oscurecido, ennegrecido. ¿Por qué? Porque ignora a Dios, deja a Dios a un lado, está bajo la ira de Dios por eso. Dice, aprovechando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios corruptible en semejanza de hombre corruptible, de ave, de productos y de reptiles. Por lo tanto, el hombre es culpable ante Dios y está condenado bajo la ira de Dios y merece solo el infierno por causa de su pecado y de no darle la gloria a Dios. Pablo también dice que el hombre ha entendido el juicio de Dios y que el juicio de Dios por causa de su pecado y su maldad, y que los que hacen mal son dignos de muerte, ¿verdad? Es como Pablo comienza predicando el evangelio, no empieza diciéndole, no empieza pensando, no voy a escribir esto porque se va a enojar fulano, predicando, ¿verdad? Nadie se va a convertir si digo así, ¿verdad? Se habla del infierno, se habla de la ira de Dios, se habla del juicio venidero, se habla que el hombre es pecador, ¿verdad? No, Pablo habla la verdad. Pablo también condena al moralista, que se cree buena persona. A Pablo no dice, no voy a tocar este tema porque se va a enojar esa persona que se cree buena, autosuficiente, ¿verdad? Que vaya al cielo, derechito. Pero no, Pablo condena al moralista o a la persona que se cree buena persona, ¿verdad? Vamos a Romanos 2, del 1 al 16. Vamos a leerlo ahí, para que no digan que yo lo estoy inventando. Dice, por lo cual, dice así, eres inexcusable, hombre, que quiera que sea tú que juzgas, pues lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen lo mismo y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Menosprecia la benignidad, la riqueza de su benignidad, paciencia en la benignidad, ignorando que su benignidad te lleva al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no has arrepentido, atesoras por ti mismo, ira para el día de la ira, la revelación del justo juicio de Dios, cual pagará cada uno por sus obras. Bien a los que perseveraron bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, a tu primeramente también el reo. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, a tu primeramente también el reo. Porque no hace persona para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin la ley se han juzgado, sin la ley también perecerán. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley se han juzgado. Porque no son los hacedores de la ley los justos ante Dios, los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen promesa de la ley, esos que no tengan ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley que existe en sus corazones, dando testimonio de su conciencia y acusándoles o ofendiendo sus razonamientos en el día que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Así que Pablo está diciendo que el moralista también es culpable delante de Dios, ¿verdad? No está viendo ninguna disculpa, es la verdad. Tú también eres culpable. Tú piensas que los hermanos del capítulo 1 son culpables, ¿verdad? Los borrachos, los mentirosos, pero tú también eres igual, ¿verdad? Entonces, lo confronta con la verdad. Y no está pidiéndole disculpas, no está diciendo, no vamos a hablar de ese tema porque vamos a ofender a la gente, se nos va a ir y todo eso. No, Pablo dice la verdad, ¿verdad? Después, Pablo condena al judío. Más o menos la gente le dice, ¿verdad? Pablo le dice a los judíos, ustedes también están iguales. Han pecado en contra de Dios, no han guardado la ley. Están iguales que los demás. No son mejores que los demás. ¿Verdad? Están bajo la ley de Dios también. Vamos a ir, leamos ahora a Romanos 2, 17 al 29. Vamos a ver cómo Pablo predicó el evangelio, porque después podemos explicar aquí mejor detalladamente, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo explicó él. Romanos 2, 17 al 29 dice lo siguiente: He aquí, tú tienes sobrenombre de judío,
y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, tutor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia de la verdad. Tú pues que enseñas a otros, que conoces a ti mismo. Tú que predicas que no se adulterar, hurtas. Tú que dices que no se adulterar, adulteras. Tú que abominas que los ídolos cometes sacrilegio. Tú que dejaste la ley por la razón de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad, la circuncisión aprovecha si guardan la ley. Pero si en transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si por el circunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tener su circuncisión como circuncisión. El que físicamente es circunciso, pero guarda completamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley, con la circuncisión, es transgresión de la ley. Pues no es judío que lo es exteriormente, la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Sino que es judío sino que es judío el que lo es en el interior. La circuncisión era la capa del corazón, en espíritu, no en letra, alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea que Pablo condena también a los judíos. Y usted sabe qué pasó con los judíos. A Pablo lo persiguieron por todo el imperio romano, por todas partes, porque Pablo decía, ustedes también son culpables. Y también necesitan a Cristo, ¿verdad? Después Pablo condena a todos los hombres, ¿verdad? Le dice, ustedes son culpables ante Dios, no hay justo, no hay uno, por lo tanto merecen la ira de Dios, el juicio de Dios, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 3, 19 al 20, ¿verdad? Otra vez, Pablo nos ofrece, no está pensando en decir a la gente, mira, no está diciendo, no me voy a meter para no ofender a nadie, ¿no? Está diciendo la palabra de Dios como debe ser. ¿Qué pues? Es ahí, Romanos 3, 9 al 20. Es ahí. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Pablo acusa a todo el mundo que está bajo pecado, ¿verdad? Como está escrito, no hay justo, no hay uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos deben llegar a una decisión inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto sus gargantas, con su lengua engañan, veneno de arte hay bajo sus labios, sus bocas tienen maldición y amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre, quebrantos de ventura en sus caminos, y no conocieron el camino del Padre. No hay temor de Dios delante de los ojos. Lo sabemos que todo lo que le dice, lo dice los que están bajo la ley, para que todo agua se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por la obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es que Pablo dice que todo el mundo está condenado porque no han hecho lo bueno ante Dios. Son moralmente depravados, su naturaleza está corrompida y no hacen lo bueno, merecen la ira de Dios y están bajo la ira de Dios, ¿verdad? Pablo les presenta a todos los hombres su verdadero problema ante Dios. Ese problema es el pecado. No que me dejó mi esposa, ¿verdad? No que me estoy enfermo, ¿verdad? No que no tengo trabajo, no que, no sé, tengo problemas en mi vida. No, el problema del hombre y más grande es el pecado ante Dios, ante un Dios santo, ¿verdad? Después que Pablo les presenta a los hombres esta gran verdad, les presenta el glorioso mensaje del Evangelio, ¿verdad? En Cristo Jesús pueden ser justificados, pueden ser salvos, pueden ser perdonados, pero no solamente confrontarlos primeramente con la verdad y con la realidad de sus vidas, ¿verdad? Ante Dios. Vamos a ir, Pablo presenta el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos ahí mismo en Romanos 3, 21 a 24. Ahí nos dice, ¿verdad? Ya ve que no podemos continuar por la ley, hacer cosas, ¿verdad? Pero Pablo dice que ahora puede ser salvo a través de Cristo. Dice, pero ahora, aparte de eso, manifestada la justicia de Dios, predicada por la ley de los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron
y estar en actitud de la gloria de Dios. Siendo justificado eternamente por su gracia, ante la redención de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe de su sangre, para manifestar su justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar el tiempo su justicia, a fin de que el ser justo y el que justifica aquel de la fe de Jesús. Entonces Pablo, después que condena a todos los hombres, le presenta el mensaje de salvación. ¿Cómo puede ser salvo? Dice que ahora todos los hombres pueden ser justificados directamente por su gracia, mediante la redención que es Cristo Jesús. Por gracia y amor, ahora todos los hombres pueden ser justificados, salvados. ¿Ahora qué significa justificar? Justificar es un término legal que significa garantizar un veredicto favorable, absolver, vindicar, declarar justo. O sea que a través de Cristo Jesús yo puedo ser justo porque Dios, Cristo pagó por el pecado en la cruz de Calvario. Dios juzgó a Cristo en mi lugar. Cristo pagó por mi pecado y ahora puedo ser justo ante Dios. Es la forma que yo puedo hacer por la sola fe en Él. Mis obras no cuentan. Nada de lo que yo tenga es bueno, sino lo que Dios, Cristo tiene es bueno, ¿verdad? Ahora, justificar o declarar justo es un término legal, indica que ha sido pronunciado el veredicto de absolución, que no tengo posibilidad de condenación. O sea, cuando yo me declaro justo, quita de mi corazón esa sentencia que ve contra mí, su vida también, y me declara justo ante Él, ¿verdad? Todo ese pecado, maldad, el Señor lo quita y me deja, como quien se me deja libre, ¿no? Porque yo era un criminal, pero ahora ya el Señor ya me quitó eso de mi vida y ya no soy más un criminal ante sus ojos, ¿verdad? Porque Cristo pagó mi lugar. Ahora, gratuitamente, como regalo, sin ninguna razón hallada en amor. O sea, yo no tengo ninguna razón en mí para que Dios me perdone. Yo soy un criminal. Es por su amor y misericordia quien me perdona y quien me justifica, ¿verdad? Quien me salva. Por su gracia, un favor inmerecido. Yo no merezco ese favor. No lo merezco. Yo merezco solamente castigo, ira, juicio. Sin embargo, Cristo Jesús pagó mi lugar en la cruz de Calvario. Se puso mi lugar. Dios puso todos mis pecados en Cristo y castigó a Cristo en mi lugar para poder salvarme y perdonarme. Es un acto de Dios que toma la iniciativa y provee los medios a través de la redención que es en Cristo Jesús. El pecador que cree en Cristo recibe de Dios el don de la justicia, el cual capacita entonces a Dios para pronunciarle justo. Ese es el maravilloso mensaje del Evangelio, ¿verdad? Veamos, dice Romanos 3:25, también dice lo siguiente ahí, dice ahí: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar el tiempo de su justicia, a causa de pasar por alto su pasión los pecados pasados. O sea, Dios ha puesto a Cristo como propiciación. ¿Pero qué significa propiciación? Significa en lugar de propiciación. Cristo aquí puede significar en lugar de propiciación. Cristo es descrito como el lugar de propiciación donde los santos demandan a Dios que era satisfecha. La fe en la muerte, la fe en la sangre de Cristo nos redime, nos coloca en Cristo, nos da el regalo de la justicia, especialmente que Dios nos declare verdaderamente justos porque estamos en Cristo. O sea que Cristo murió en mi lugar. La propiciación fue un sacrificio por mi pecado, por mi maldad. Solamente lo podía hacer, nadie más, ¿verdad? Propiciar significa aplacar a un Dios enojado o satisfacer sus exigencias. El verdadero Dios está enfadado con la humanidad por causa de su pecado. El tema de la ira de Dios aparece a lo largo de toda la Biblia, incluyendo las enseñanzas de Cristo. La ira no es solamente el resultado impersonal o inevitable de la ley de causa y efecto, sino una intervención personal de Dios en los asuntos de la humanidad, asuntos de la humanidad. La muerte de Cristo hizo a Dios propicio, apartando su ira, removiendo hacia el obstáculo que impedía que fuesen recibidos de sus familiares, los que ponen su fe en aquel que satisfizo sus exigencias. La obra de la propiciación de Cristo abarca al mundo entero. La base de esa propiciación es el derramamiento de la sangre de Cristo. Las exigencias de la justicia de Dios han quedado satisfechas con la muerte de Cristo. O sea que Dios exigía que mi pecado fuese castigado.
pero Él castigó a Cristo en mi lugar, ¿verdad? Entonces ese es el mensaje maravilloso del Evangelio. Pablo predicó el mensaje del Evangelio no es antes confrontar a la gente con la verdad, ¿verdad? Pablo, al compartir el mensaje del Evangelio, no está preocupado por hacer sentir bien a la gente, como ahora los predicadores, ¿verdad? Como ahora la iglesia quiere hacer sentir bien a la gente, sino que la gente conozca la verdad y se sabe. Romanos 1 dice lo siguiente, ¿verdad? Ahí vemos cómo Pablo comienza a predicar el mensaje del Evangelio, cómo Pablo comienza predicando el mensaje de salvación, ¿verdad? Dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda injusticia y piedad de los hombres que tienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, ¿verdad? Entonces Pablo empieza diciendo la verdad, porque la gente conoce la verdad y se salve. No quiere sentir bien a la gente, ¿verdad? Que la gente se sienta cómoda, se sienta a gusto con su pecado, sino que la gente abra sus ojos a la verdad y pueden ver que están en peligro ante Dios Santo, ¿verdad? Él no le está prometiendo a la gente cosas terrenales, o sea, una casa en Miami, ¿verdad? Un carro muy bonito, ¿verdad? Dinero en el banco, de pronto una vida sin enfermedades, no estamos en este mundo. No está prometiendo esas cosas, no. Sino, él no está prometiendo a la gente cosas terrenales, sino espirituales, celestiales y eternas. Él les está presentando a las personas la salvación que hay en Cristo Jesús, para que el pecador se arrepienta y confíe en Jesús como Señor y Salvador y se salve. Romanos 3:24-26 dice lo siguiente. Dice ahí, siendo justificados gratuitamente por su gracia, en la redención de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa del pasado por alto y su paciencia en los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Pablo está contando a la gente cosas espirituales, salvación de su alma. Pablo no le está llevando un mensaje a las personas donde Dios está prometiéndoles una vida exenta de problemas y de bienestar en este mundo. ¿Verdad? No está prometiendo estas cosas, ¿verdad? Porque aceptar el mensaje del Evangelio implica sufrimiento, dolor y hasta la muerte por causa de Cristo. O sea, es lo que sufrió Pablo predicando el Evangelio. Pablo no dijo a la gente, ¿verdad? De pronto, ese mensaje que decimos que Dios te va a revelar todo tu programa. Realmente, no, claro, Dios lo hace, ¿no? Es maravilloso, no tiene poder para hacerlo, pero a veces vamos a ver problemas en la vida, ¿verdad? Hechos 14, 19 al 22, vemos cómo es que apedrearon a Pablo. Imagínense que Pablo le hubiera dicho, no te va a pagar nada, Pablo. Resulta que lo apedrean y luego dice Pablo, y no que me dijiste que no me iba a pagar nada, me mentiste. No, Pablo sabía que él iba a sufrir por causa de Cristo. Así que tenemos que enseñar a la gente que también va a sufrir por causa de Cristo, igual que nosotros, ¿verdad? Veamos a Hechos 14, 19 al 22. ¿Qué dice? ¿Qué pasó con Pablo ahí? Veamos ahí lo siguiente. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero veándole, los discípulos se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para verlo. Después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad, de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando a los ánimos de los discípulos, soltándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Imagínense, lo vienen a pelear y él dijo, vamos a entrar así a reinos con muchas tribulaciones. No es un paraíso que la tierra todavía. Todos no llegamos al cielo, vamos a sufrir aquí, ¿verdad? Y usted sabe cómo predican ahora los predicadores, ¿verdad? Vamos a sufrir si viene a Cristo, va a todos los cantos de color de rosa. Realmente no es verdad, ¿no? Entonces, yo veo que ustedes muchos también han vivido cosas duras en su vida por causa de Cristo, porque así nos dice la palabra del Señor. El Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad,
yo vencí al mundo. No promete una vida decente de tribulaciones y sufrimientos, sino que confiemos en Él porque Él ha vencido al mundo. ¿Verdad? Entonces, Pablo está llevando un mensaje a las personas de que no hay problemas en tu vida, porque no es cierto. El problema era predicar el evangelio, ¿no? Lo correteaban por todos lados y últimamente lo mataron por la causa de Cristo. Ok, Pablo no desea hacer sentir bien a la gente, sino mal cuando les comparte el evangelio, porque les comienza a hablar de la ira de Dios en contra del pecado, del juicio de Dios y la ira venidera. Que ningún hombre es justo ante Dios y que los hombres están condenados al infierno por causa de sus pecados y que no pueden ser salvos por sus obras, para que todo hombre pueda decir, ¿qué debo hacer para ser salvo? Que el hombre tenga ese temor en su corazón. Oye, no puedo, estoy bajo la ley de Dios, ¿qué debo hacer para ser salvo entonces? ¿Verdad? Entonces Pablo ya representa a Cristo. ¿Verdad? Eso lo leemos en Romanos 1, Romanos 2 y Romanos 3. ¿Verdad? Pablo presenta el problema del ser humano sin pecado, para que el hombre diga, ¿qué puedo hacer para ser salvo? No puedo justificar a mí mismo, no puedo entrar a la salvación por mis propias obras. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Pablo dice, crees en Jesucristo, serás salvo tú, tu casa. ¿Verdad? Vamos a Hechos 16, 30 al 33. Acá nos dice que Pablo, ¿verdad? Le habló el evangelio, le predicó el evangelio a un carcelero, ¿verdad? Pero Pablo le predicó bien el evangelio. Pablo le dijo, usted no va a sufrir nunca, y todo es color de rosa, ¿verdad? Cuando se viene a Cristo. No, Pablo dice, ponte a mirar a Cristo, tú vas a sufrir, aquí vas a pasar situaciones difíciles también. Pablo dice 30 al 34, dice, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos dijeron, creo que el Señor Jesucristo será salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora, de la noche, le lavó las heridas. Y enseguida se bautizó en la casa, él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. O sea que Pablo le predica la palabra de Dios, ¿verdad? Al carcelero. Bueno, Pablo le va a predicar al carcelero, tu vida no va a tener ningún problema, ¿verdad? Pablo no va a decir al carcelero, ¿sabes qué? No lo voy a dar al infierno porque se va a sentir mal el carcelero. No, Pablo le va a predicar todo eso, pero también le va a predicar que Cristo puede salvarlo para que pueda dar su confianza en Cristo, ¿verdad? Así está. Pablo le va a predicar la palabra de Dios. Mucha gente no quiere escuchar acerca del infierno, ni la ira venidera, ni el juicio eterno, ¿verdad? Ni el pecado, ni que Dios es un Dios santo que juzga el pecado, lo castiga, que Dios aborrece el pecado. No quieren escuchar eso. Entonces los pastores empiezan a bajarle el tono a la cosa, ¿no? Y dicen, mira, no, si siguen a Cristo, o empiezan a hablar un mensaje muy amable, y la gente realmente pues, no cambia, sigue igual. ¿Por qué? Porque no está predicando el evangelio como debe ser. Pablo no está interesado en suavizar el mensaje del evangelio como muchos de nosotros hoy en día. Como usted va a predicar el evangelio, yo pensé que muchas veces lo suavizamos, ¿verdad? Para que no nos hagan la pedrada, si no tiene aquí, hermano, otra vez aquí con este mensaje que es duro, ¿verdad? Él no suaviza el mensaje del evangelio, sino que la habla de verdad, aunque muchos se convierten en sus enemigos. Porque él desea que todo el mundo reconozca que es un pecador perdido, que está bajo la ira de Dios y condenado al infierno, pero que en Cristo podemos ser salvos, que se arrepiente y confía en Él como Señor y Salvador. Prácticamente ese mensaje de todos los profetas, los discípulos de Cristo, ¿verdad? Que la gente se convierta en Cristo, pero tiene que hablar la verdad primero para que la gente abra sus ojos y diga, necesito ser salvo. Pero vamos a Hechos 24 y 25, cómo es que Pablo le compartió el evangelio a un gobernante muy prominente en ese tiempo, ¿verdad? Y vemos que este gobernante se asustó con lo que Pablo le dijo. Mucha gente dice, no asustes a la gente con ese tema del infierno, no le hagas así. O acá, o esa persona nueva no te va a entender. No es cierto. Hechos 24 y 25, ¿verdad? Habla de un gobernador que se llamaba Félix. Dice, algunos días después, viniendo Félix, conoció a su mujer, que era judía,
llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Pablo le habló de la ira de Dios, del juicio de Dios por causa del pecado, ¿verdad? El infierno a este hombre. Se asustó. ¿Sabe por qué se asustó? Porque era corrupto. Y le había quitado la esposa a otra persona, a otro hombre. Entonces estaba ahí como asustado, ¿verdad? Pablo. Y más adelante vemos que otro también se asustó y dijo: Pablo, ¿estás loco, Pablo? Mucha gente te han vuelto loco. Y Pablo dice: no, estoy bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo hablaba la verdad. No tenía disculpa, no hablaba como esos predicadores ahora que dicen: no hables de ese tema porque asusta a la gente, la hace sentir mal, la hace sentir condenada. No, Pablo quiere que la gente realmente conozca y abra sus ojos, que está perdida totalmente sin Cristo, ¿verdad? Félix se espantó. Félix había tomado a Drusila de su primer marido, también era un hombre corrupto como gobernador, y Pablo podía haberle cuestionado respecto a su baja moralidad. O sea que Pablo dijo la verdad, probablemente no es su enemigo, ¿no? Pero dijo la verdad. ¿Por qué? Porque el deseo de Pablo y de toda gente que ama al Señor es que la gente realmente abra sus ojos y conozca la verdad. Porque imagínense que yo vaya por un desfiladero, camino hacia un desfiladero, y usted me diga: no te preocupes, no te voy a decir que hay un desfiladero porque te amo tanto que no quiero que sepas. No, pues voy a ir por aquel lado y cuando regrese, voy a decir: ¿sabes qué? ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no me hablaste? ¿Verdad? Que había un desfiladero por ahí y me caí. Por tu culpa me caí. No me abrazaste, no me dijiste. ¿Cuánta gente, verdad, ahora mismo está diciendo lo mismo? Ese hermano que estaba ahí nunca me avisó, nunca me dijo nada, porque no se me pasó nada. O si leemos la historia del rico que quería que viniera acá para abrazar a la gente que se esté en el infierno. Pero nosotros como cristianos no queremos decirle eso a la gente, porque lo molestamos, lo hacemos sentir mal. Ese hombre realmente quería regresar acá, a su familia. Mira, es real, el infierno existe, es real. Cree en Dios, busca a Dios. Confía que es tu Señor Salvador. Pero nosotros estamos en, no sé dónde se llaman los predicadores ahora, ¿no? O la iglesia de este tiempo. Tienes que hablar a la gente de que existe un infierno, que existe la ira de Dios, que el juicio viene, que es pecador, que no puede justificarse por sus propias obras, ¿verdad? A través de Jesucristo, para que la gente pueda conocer realmente la verdad y arrepentirse de su pecado, de su maldad y volverse a Dios, nacer de nuevo, ¿verdad? Ser transformado y cambiado. Entonces, vemos que nuestro mensaje del Evangelio es contrario al de Pablo. No es el mensaje bíblico que Pablo enseñó, ¿verdad? Porque luego empezamos a decir esa cosa, puede quieres llevarte hacerte libre de todo problema, ¿no? Claro que Dios lo hace, ¿no? Pero el mensaje central es que tú eres pecador y te arrepentirte. Cristo vino a morir por tu pecado, arrepiéntete, búscale ahora mismo. Bueno, a Pablo, para nuestra conclusión, vamos a terminar. A Pablo no le importó tocar temas que el hombre perdido no le gusta escuchar, como la existencia de Dios, la ira de Dios, el juicio de Dios, el infierno, la condenación eterna, la severidad del pecado ante un Dios santo, que el hombre está realmente depravado, es pecador y culpable por sus pecados ante un Dios santo, etc. Porque Él desea que todas las personas entiendan esto para poder presentar el glorioso Evangelio a nuestro Señor Jesucristo y pueda decir: ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo llevó el Evangelio por todo el Imperio Romano. Y cuando él predicaba el Evangelio, muchas veces eran confrontadas con la verdad, y eso hacía que mucha gente fuese salva, que mucha gente dejase su idolatría, ¿verdad? Mucha gente dejase todo lo que estaba mal delante del Señor, se volviera a Dios de corazón. Pero también mucha gente rechazaba la verdad. Por eso Pablo fue perseguido, apedreado, azotado, encarcelado y por último martirizado, siendo un anciano como de 60 años, ¿verdad? Pero Pablo se mantuvo firme predicando el Evangelio con verdad, amor y valentía.
para que la gente se salvase. Pregúntale, querido hermano, ¿vas a hacer tú lo mismo como Pablo o vas a suavizar el mensaje del Evangelio para que la gente se quede igual? No, ¿verdad? Simplemente la persona tiene que decir la verdad con amor, pero decir la verdad. Pablo, él nunca lo diluyó, así como lo hacemos nosotros, muchos de nosotros. Y lo que la gente escucha es un mensaje diferente a lo que predicó Pablo y sus discípulos y toda la iglesia durante 900 siglos, 19 siglos. Porque a partir de los años 50 empezó la cosa a diluirse. Porque la gente empezaba, no digas eso, no me asustes, todas esas cosas, ¿no? Pero no. La Biblia lo enseña, la Biblia lo dice, hay que predicarlo. Entonces, ¿qué mensaje vas a predicar tú? ¿El que predicó Pablo, que es como la palabra de Dios? ¿O el mensaje moderno de que Dios tiene grandes cosas para ti? Y de una forma que tú solamente quieres eso, ¿verdad? Porque no quieres buscar realmente al Señor. No sé si me explico ahí, ¿verdad? Claro, el Señor lo tiene, ¿verdad? Pero tiene cosas grandes para ti, pero tienes que acomodarte al mensaje del Señor. Y las cosas grandes puede ser que mueras por Él, vas a pelearlo, a cerrarlo. Antes por las cavernas de la cueva, pobre, costeado, maltratado, no sé Cristo, puede ser que es lo que Dios espera para él también. Así que prediquemos el mensaje conforme a la palabra de Dios. Bueno, vamos a terminar orando y le voy a pedir a mi hermana Yolanda que ella apague las vamos a orar. Dios, te damos gracias por ser Dios maravilloso, te damos gracias porque tú estás aquí, te damos gracias porque tú eres grande, fuerte y Jesús. Te damos gracias porque tú eres Dios, Señor, te glorificamos con nuestro corazón. Te damos gracias porque estás aquí, Padre. Yo te pido que tu mensaje para el corazón de los hermanos. Gracias por ayudarme, Dios. Gracias por ayudarme a hacerlo, Dios. Y te pido que tú toques el corazón de cada persona que escuchó este mensaje y que lo va a escuchar también, Dios. Y llévalos a Cristo siempre en arrepentimiento y fe. Lo pedimos en el nombre tuyo. Amén y gracias. Bueno, que Dios nos bendiga, hermanos.